¿Cómo están ustedes? Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo aquí en nuestro segundo foro, ¿no es cierto?, Reforestando Ideas, este foro ciudadano que nosotros como Parque Metropolitano hemos instaurado y que vamos a tener una vez al mes distintas instancias para poder proyectar este servicio público a la ciudadanía, un servicio que ya tiene más de 100 años, que se pudo forjar y crear gracias al esfuerzo de tantas personas que han hecho posible que hoy día se transforme en un pulmón verde para la ciudad. Y como ustedes saben, también nosotros como servicio administramos una red de parques urbanos. Y para nosotros es muy importante la conexión con la ciudadanía, poder aprender y poder proyectar no solamente este servicio, sino que la temática de las áreas verdes de los parques urbanos en nuestro país. Hoy día tenemos una temática muy importante y muy trascendente que tiene que ver con cuál será el rol social de los parques del futuro. Esto en medio de una pandemia mundial, en medio también de un país que ha atravesado una crisis social muy profunda. Entonces, esta temática se hace muy importante y algo que queremos discutir con nuestros panelistas hoy día. Es una temática importante, sobre todo el rol social. Ustedes, las personas que vienen al Parque Metropolitano lo conocen muy bien, saben el rol social que cumple el parque, un lugar de interacción, un lugar donde se genera mucha, en fondo, intercambio, personas que vienen de distintas partes de la ciudad, de distintas creencias, colores políticos, se integran tanto en el Parque Metropolitano como en su red de parques urbanos. Estamos en un momento también donde hemos pasado, ¿no es cierto?, esta discusión del distanciamiento, ¿no es cierto?, social, hoy día cambiando un distanciamiento físico. Sabemos que esta pandemia queda harto todavía como desafío, está en proceso, ¿no es cierto?, las vacunas, y por lo tanto el rol de los espacios públicos que van a cumplir, ¿no es cierto?, en esta etapa, y también el rol que van a cumplir hacia el futuro, va a ser algo fundamental. Así que, como ustedes saben, este es un formato, tenemos nuestros 3 presentadores que los voy a presentar dentro de poquito. Cada presentador va a tener 10 minutos para poder responder y mostrarnos una presentación sobre la temática de cómo responder a esta pregunta de cuál será el rol social de los parques urbanos. Luego de eso al final vamos a tener una instancia de conversación con ellos, así que todas las personas que quieran hacer sus consultas pueden ahí pinchar en el botón pregunta y respuesta. Vamos a tener un panel de personas que van a estar capturando algunas de esas preguntas, seleccionándolas para poder después al final de las exposiciones poder hacer las preguntas correspondientes y tener una interacción aquí con nuestros panelistas. Así que, sin más, quería presentar primero nuestro primer panelista, ¿no es cierto?, Rodrigo Gendelman, periodista y fundador de Santiago Adicto, un gran amigo nuestro, posiblemente un fan, diría el fan número 1 del Parque Metropolitano. También vamos a tener a Matías Honor, que él es director de proyectos de la Fundación Mi Parque. Él es arquitecto y máster en paisaje y territorio de la Universidad Diego Portales. Actualmente trabaja como docente en el mismo programa de posgrado y anteriormente se desempeñaba como jefe de proyectos y coordinador de proyectos en Fundación Mi Parque. Carolina Rojas, ella es profesora asociada al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. No tengo el placer de conocerte, Carolina, pero muchas gracias por estar aquí. Ella tiene numerosos estudios como investigadora social, Centro de Desarrollo Sustentable de CEDEUS, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica, postdoctorado en el máster en la Universidad de Canadá, doctora en cartografía, máster en diplomas de estudios avanzados, en cartografía también en la Universidad de Alcalá, en España, geógrafa y licenciada en geografía de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros hoy día. Así que, y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en este nuevo foro ciudadano, ¿ya? Tal como les decía, bueno, al final vamos a estar haciendo algunas conclusiones de este panel también e interactuando con nuestros invitados de lujo. Así que, sin más, quería dejar con ustedes a Rodrigo. Rodrigo, gracias por tu tiempo, gracias por estar por aquí. Así que te escuchamos en estos 10 minutos dentro de tu presentación. Gracias, director. Efectivamente, soy un gran admirador del Parque Metropolitano. Hace mucho tiempo que uso todos los espacios que tengo en los medios para explicar y para contar que el Parque Metropolitano es mucho más que el Cerro San Cristóbal, que es el 4º parque urbano más grande del mundo, algo que aprendí hace muchos años en mis reuniones en Plataforma Urbana, un gran medio que hoy día extrañamos muchísimo.
pero ahí recibí una muy buena capacitación de los David Basulto y Asael, grandes arquitectos que fundaron Art Daily, hoy día sitio de arquitectura más visitado del mundo, y de Daniel Asael, que dirigía Plataforma Urbana. Bueno, el Parque Metropolitano es un espacio que produce un montón de orgullo a todos los santiaguinos, y la verdad es que los parques en general lo que producen es felicidad, producen cariño, producen la sensación de que uno tiene una mejor vida. Y hoy día es un muy buen día para hablar de esto, porque justamente yo me acabo de enterar por lo menos que la Municipalidad de Santiago hoy día liberó el acceso restringido, por supuesto, al Parque O'Higgins, hasta las 4 de la tarde, lunes a viernes, con un aforo máximo, y el lunes se abre el Parque Quinta Normal y el Cerro Santa Lucía. Entonces son tres preciosas noticias de tres importantísimos parques de la ciudad de Santiago, con las que podemos partir aperitiveando hoy día en esta conversación. Yo tengo una pequeña presentación que voy a compartir. La voy a comenzar inmediatamente. Confírmenme si la ven bien. Excelente. Ya no, ese es el logo de Santiago Edicto, simplemente para ponerle un poco de orden a la presentación, ese corazón desgarrado de una persona que siente, y de una comunidad hoy día tremenda, que siente mucho amor por esta ciudad y que critica desde lo propositivo, desde lo constructivo. Bueno, y un poco la idea es hablar justamente, ¿no?, de las áreas verdes, y también, no solo de las áreas verdes, espacios públicos en la ciudad y su importancia. Quería partir con esa foto del Parque Metropolitano, de la precordillera y de la cordillera, una foto de Guy Wenborn, que, no sé, yo cada vez que tengo la oportunidad de ver Santiago desde arriba, me maravillo más y me doy cuenta que somos extraordinariamente afortunados de vivir en esta ciudad. Yo encuentro que Santiago desde arriba es una ciudad que enamora inmediatamente. Ahí podemos notar, es tan difícil notar la extensión del Parque Metropolitano, y aquí yo veo que en mi pantalla, un 60% de mi pantalla está cruzada por el Parque Metropolitano, que ni siquiera se ve completo. Una cosa realmente espectacular, y en ese sentido las fotos de Guy Wenborn han ayudado mucho a enamorarnos más del parque y de la ciudad de Santiago. La semana pasada, Martín Andrade me invitó a recorrer este mural que se hizo en el acceso de Pedro Valdivia Norte, y la simple publicación de unas fotos y unos videos tuvo casi 24.000 likes y más de 500 comentarios. Y el 95% de los comentarios, yo diría, comentarios extraordinariamente positivos. Simplemente decía, desde hoy puedes recorrer el mural del Sequis y el arte público en el Parque Medmimbo. Es muy lindo, contando cuál era la entrada, contando que estaba cerrado fines de semana, que solamente era para peatones, y salvo algunos ciclistas que no están tan contentos, pero que cuando se les explica lo entienden, la gente ve arte público y la gente ve espacio público e inmediatamente siente felicidad. Y aquí, ¿qué mejor conexión que el Parque Metropolitano, el mayor espacio público que tenemos en Santiago, con una obra de uno de nuestros grandes artistas urbanos, el Sequis? Trabajo maravilloso. ¿Qué veo yo en esas reacciones? Veo felicidad, veo la sensación de que la vida tiene sentido, de que tengo un espacio gratuito, que eso es tan importante, ¿no? Donde ir a respirar, a conversar, a caminar, a trotar, y el día de mañana, por supuesto, a andar en bicicleta, a hacer gimnasia aeróbica, a ir a las piscinas Tupahue y Antilén, esas joyas del gran Carlos Manner, que acaba de fallecer. Pero quería mostrarles ese número, porque no todos los días una publicación tiene 20 y tantos mil likes y 500 comentarios, y eso lo produce el Parque Metropolitano y lo produce también el arte público de calidad asociado. Este es un dato que para mí es súper interesante y que de alguna manera muestra que la necesidad de los espacios públicos y de los parques y de las plazas es un tema que ya viene con mucha fuerza desde hace mucho tiempo, y la pandemia solamente está profundizándolo. En ese sentido, más que hablar del futuro, yo prefiero hablar del presente, e incluso desde ya algunos años hacia atrás, porque en 15 años la comuna de Santiago duplicó su población. Bueno, y el dato adicional también, que Quilicura suma 80.000 habitantes, pero la comuna de Santiago, Santiago Centro, que en algún momento fue una comuna absolutamente en decadencia, donde se había ido mucha gente y por lo tanto era mucho más peligrosa, había mucha más delincuencia, era una comuna depresiva, logró, mediante un plan importante que se hizo a nivel comunal y regional, repoblar Santiago. Y hoy día, esta es la cifra, fíjense, 404.000 personas
en 2017, pero hoy día, y esto me lo dijo el alcalde Felipe Alessandri hace 3 semanas en la radio, la comuna de Santiago tiene 507.000 habitantes. Después de Puente Alto y Maipú, la tercera comuna más poblada de Chile es la comuna de Santiago. Y si solamente pensamos en Puente Alto, Maipú, la Florida y Santiago, estamos hablando de más de 2 millones de personas en una región metropolitana que hoy día tiene 7 millones de personas. La mayoría de las personas, de estos más de 500.000 habitantes que están en el centro de Santiago, en la comuna de Santiago, viven en departamentos pequeños. 85% de las propiedades que se venden en Santiago corresponden a viviendas de 1 o 2 dormitorios. Y estamos hablando no de gente que vive sola, también por supuesto que sí, pero y no solo de parejas, sino que de gente con niños en departamentos muy pequeños, donde el espacio público se hace fundamental. Si esta conversación la hubiéramos tenido hace 30 años, donde la mayoría de la gente, independiente de su situación económica, vivía en una casa muy chica o muy grande, pero normalmente con algún tipo de jardín, la necesidad era distinta, pero hoy día el espacio público ya no es una opción, es una absoluta necesidad. ¿Y qué mejor ejemplo que el éxito de las plazas de bolsillo implementadas en la anterior intendencia de Claudio Rego? Un trabajo realmente brillante, porque básicamente era ocupar sitios seriazos del fisco en lugares de extraordinaria conectividad y de altísima densidad. Ahí estamos viendo imágenes de la Plaza de Bolsillo de Santo Domingo, que si uno se para al medio de la plaza, lo único que ve alrededor son edificios, con estos edificios de 1 o 2 departamentos. ¿Qué espacio más espectacular para poder llegar de tu trabajo en la tarde, suponiendo que hemos vuelto a una situación relativamente normal, y poder llevar a tus niños chicos, llevar a tus mascotas, o simplemente ir tú un rato a relajarte, porque los parques cumplen esa función, pero a veces están a una distancia mayor. Y en ese sentido, ya lo vamos a ver más adelante con la Fundación Mi Parque, las plazas tienen una función extraordinariamente importante en complemento con los parques. Entonces las plazas de bolsillo han sido un éxito, se multiplicaron como callampa, y por suerte fue así, y hoy día tenemos una serie de plazas, bueno, esperando poder volver, ¿cierto?, a reabrir. Y este es un tema, el del espacio público, que se está hablando en todas partes. Ahí yo hice una captura de pantalla de una de las noticias que aparecen en Art Daily, este sitio de arquitectura, como les decía, que está hecho en Chile y que hoy día es el más visitado del mundo, donde justamente se preguntan, el espacio público es cada vez más importante, ¿cómo podemos actuar? Y ahí estamos viendo un espacio público, en este caso una plaza dura, pero el espacio público, claro, es parque, es plaza, es una plaza dura, tiene muchas formas, y por lo tanto es muy importante también abrir la mente en ese sentido. Para mí este plan Chile Área Verde, donde ustedes tienen como parque metropolitano un vínculo absolutamente directo, ha sido probablemente uno de los programas o uno de los planes de Estado más importantes en cuanto a romper un poco la segregación de Santiago y de Chile. Al llevar un parque de alta calidad, de alto estándar, a una comuna vulnerable, yo lo primero que le estoy diciendo es a ese habitante, a esa familia, a esa persona es, usted me importa. Segundo, le estoy diciendo, usted va a tener un parque del mismo nivel que tiene la gente rica que usted ve cuando viene del desierto al oasis, haciendo referencia a esa metáfora, a esa analogía que hacía Alejandro Aravena al comienzo del estallido social. Y por lo tanto, este plan de parque urbano yo encuentro que ha sido realmente extraordinario y uno de los pocos ejemplos de llevar en el fondo igualdad a las comunas más vulnerables. La primera vez que fui al Parque Pierre Dubois, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, quedé con la boca abierta. El nivel de ese parque, los juegos que tiene, el skatepark que tiene, la infraestructura deportiva, porque es un parque que se concentra en el deporte y que se complementa muy bien con el Parque André Yarlán, que está a la derecha, y estamos viendo una parte importante. Y eso que falta todavía una tercera etapa para que estos 3 parques formen finalmente el gran parque de Pedro Aguirre Cerda. Pero el estándar del Parque Pierre Dubois es algo que a uno lo emociona, porque te das cuenta que el Estado por fin está empezando a entender que tiene que llegar con altísima calidad. Ahí vemos otra foto donde se aprecia mejor todavía la suma de los 2 parques y se ve a la derecha, al fondo, el pedazo que todavía falta. Imagínense lo que ya es para Pedro Aguirre Cerda esos 2 parques, e imagínense lo que va a ser cuando se termine el proyecto completo. Esto es una cuestión que emociona y que dan ganas de aplaudirla. Aquí vamos a otro parque que es parte de este mismo proyecto, ¿no? El Parque La Hondonada, parque súper largo,
que está en el límite de las comunas de Cerro Navia y de Pudahuel, por lo tanto beneficia a ambas comunas. Si bien todavía no está inaugurado, la gente ya lo usa hace un montón de rato. Es un parque espectacular, me pasó lo mismo la primera vez que fui. Sentí una emoción adicional todavía, ¿por qué? Porque al mismo tiempo se construyeron estas viviendas sociales que además son con departamentos de bastante mayor tamaño, son de 65 metros cuadrados, que es harto más que el promedio de 40 o de 45 que tienen las viviendas sociales clásicas. Entonces, cuando uno ve esto, sí, empieza también a pensar, chuta, por fin nos estamos empezando a coordinar un poquitito, ¿no? Estamos llevando la vivienda social con un mejor estándar a un espacio donde hay un parque, donde hay juegos de primerísima calidad para los niños, hay todo tipo de canchas para hacer deporte, hay un paisaje para disfrutar y para meditar y para reflexionar. Y entonces, justamente, el parque lo que hace es que te da la sensación de que alguien se está preocupando de ti, de que tú no eres un individuo que está abandonado a su suerte, como sí le sucede probablemente en la salud, como lo siente muchas veces en la educación y como lo siente en general. Escuchaba ayer una conferencia de Alejandro Aravena en el Senado y él hablaba de una palabra que le había dicho Felipe Berríos, el choreamiento. El choreamiento puede ser hasta un mejor concepto que el estallido social. Y estas son las cosas que lo que hacen es disminuir justamente el choreamiento. Acá hay otro ejemplo, en este caso es un parque de administración municipal, no es de Parque Met, pero también es una maravilla el Parque Santiago Amengual en Pudahuel. Los tres parques que les estoy mostrando, bueno, ustedes saben más que yo, pero son todos parques nuevos, digamos. Y este parque también es una maravilla, en una zona, en una comuna que prácticamente no tiene parque, y este parque integra, si se fijan a la izquierda, esos toldos café, integra una feria muy clásica, un mercado, ¿cierto?, que se pone ahí y le da un espacio precioso, juegos de altísima calidad, y aquí, si uno ve, también se nota una especie de parque del futuro, porque mucho de lo que está hecho está pensado también para una posibilidad de cierto distanciamiento social. Hay varios juegos que tienen que ver con las pinturas en los suelos, por lo tanto, la gente tiene bastante espacio y se complementa muy bien lo verde, el paisajismo, con el trabajo más duro en términos de espacio para el deporte y para otro tipo de actividades y eventos. Bueno, y este proyecto que se viene es una cuestión que a mí me tiene absolutamente loco, el Parque Mapocho Río. Lo que va a cambiar ahí, esa es la foto del ayer, hoy día ya esto está mejorando, pero este era ese vertedero eterno, ¿no?, que veíamos, ¿cierto?, cuando íbamos o veníamos desde el aeropuerto en las comunas de Cerro Navia y Quinta Normal, es lo que va a cambiar por esto, un proyecto de 9 kilómetros de largo, de más de 40 hectáreas, con accesos al río para poder tener playa en el río como la gente hace 80 o 100 años tenía en estas comunas, con una cantidad de infraestructura. Esto es parte fundamental de lo que necesitamos para que en Chile nos sintamos iguales. Y este estándar que se está aplicando en términos de construcción y el estándar de mantención que lo va a llevar Parque Met, pucha que es importante. Acá un ejemplo un poco distinto, un espacio público que no es un parque, en este caso el Museo a Cielo Abierto en San Miguel. El año 2019 se eligió el Museo a Cielo Abierto en San Miguel para lanzar el Día del Patrimonio. El Museo a Cielo Abierto en San Miguel tiene hoy día más de 60 murales de altísima calidad, y lo que lograron sus dos vecinos que partieron con la idea es que el Estado se fijara en este lugar, y hoy día todas las fachadas de los muchos edificios que tiene, es una villa, una población de miles de personas, están impecables las fachadas, les mejoraron las veredas, les hicieron plazas nuevas, les mejoraron la iluminación. Es decir, la idea del arte público en un espacio que hasta ahora no era público, de a poco se fue transformando en un espacio público. Los turistas de distintas partes del mundo empezaron a venir al Museo a Cielo Abierto en San Miguel, los santiaguinos empezaron a ir, el Estado se fijó, y hoy día es un lugar donde un departamento vale probablemente 3 veces lo que valía antes, cuando estaba este miedo además de sus vecinos a que llegaran las inmobiliarias, compraran y básicamente levantaran otro tipo de torres. Están los Cerros Islas, yo sé que nuestro amigo de la Fundación Mi Parque va a hablar más en detalle de esto, pero ahí tenemos una oportunidad gigantesca todavía, ¿cierto?, para desarrollar parques para zonas sobre todo más vulnerables. Los grandes cerros islas están la mayoría justamente en las comunas más vulnerables. Ahí estamos viendo otra foto de Guy Wenburn con el Parque Renca. Ahí estamos viendo una foto del Cerro Renca o de uno de los cerros de Renca, de
de las subidas que me ha tocado hacer, aquí estamos un grupo subiendo, la vista que hay desde la cumbre del Cerro Renca Santiago. Ayer, por ejemplo, hoy día probablemente aún, después de una lluvia, subir a la cumbre del Cerro Renca es una cuestión alucinante. Y ahí uno se da cuenta la cantidad de metros cuadrados que hay para construir justamente parque. Y esta muy buena noticia, ¿no? De que ya van a partir las obras en el Cerro Chena, este parque que ganó además un concurso de la Intendencia Metropolitana y que le va a dar a San Bernardo, una comuna con tantos problemas, con tantas desdichas, seguramente mucho más que una alegría. Y siempre es bueno recordar, miren esta foto retro, una foto de los años 70 del Cerro Santa Lucía, que como les decía se reabre el lunes. Este cerro no era parque, este cerro era un peñón y se transformó en un espacio público de altísima calidad gracias a Benjamín Vicuña Maquena. Este cerro, el San Cristóbal, que es parte del Parque Metropolitano, tampoco era parque. Y gracias a Alberto Maquena, se transformó también y empezó a transformarse en lo que es hoy día y ya tiene más de 100 años como un parque espectacular. Pero eso nos muestra que todavía nos queda mucho en términos de creatividad por saber aprovechar y saber reinventar espacios para transformarlos en espacios públicos. Esto era río, no era parque. Todo lo que conocemos del Parque Forestal, el Museo de Bellas Artes, esto era Río Mapocho. La ciudad fue atajando el río con los tajamares, ¿no es cierto? Y fue liberando espacio para transformarlo en espacio público. Y esto tampoco era parque, era río. El Parque Balmaceda, o Parque Providencia, que antes se llamó Parque Gran Bretaña y que antes se llamó Parque Japonés, ese maravilloso parque, así como el Forestal, antes era agua. Y hoy día es un espacio público que está al lado del río, que es una maravilla en términos de vegetación, un precioso proyecto de Oscar Traeger. Y finalmente, ¿no? Y sin decir nada nuevo, simplemente ratificarlo, y con esta otra preciosa foto de Guy Wenberg mostrándonos el Parque Metropolitano, mostrándonos el Parque Balmaceda, mostrándonos el Parque Forestal, mostrándonos ahí más atrás el Club de Golf Los Leones, que algún día quizá ojalá se podría hacer un parque público. Los parques y los espacios públicos nos mejoran la vida, son absolutamente estructurales y fundamentales. Así que desde Santiago Adicto, un homenaje a toda la gente del Parque Metropolitano que está hoy día presente, porque lo que ustedes hacen es extraordinariamente importante. Muchas gracias. Rodrigo, mil gracias por la presentación, muy, muy motivante, siempre ahí con su energía positiva que nos motiva a seguir. Ahora que te veo con polera, Rodrigo, me doy cuenta que no he aprendido la calefacción, estoy como con cinco capas, así que muy... Me pega el sol justo aquí, así que está muy ahora estoy un poquito mejor. Oye, muchas gracias de nuevo, Rodrigo, por la presentación. Encantado. Maravillosa presentación, muy motivante. Ahora quería dejarlos con Matías Honor, que es el director de proyectos de la Fundación Mi Parque, y también hacerles también un recordatorio a todas las personas que ahí en el botón preguntas y respuestas nos hagan llegar sus consultas para que después, en el caso, si tengan preguntas con Rodrigo, las podamos conversar al final. Sin más, don Matías, lo dejamos el control ahí en usted. Hola Martín, muchas gracias, muy interesante también, muy entretenida la presentación de Rodrigo y bien también atingente y un poco como se hace el link automático con lo que les voy a mostrar hoy día. También interesante poder hablar con Martín de la Fundación Mi Parque, fundación que Martín fundó hace 12 años. Se está viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, María, se ve perfecto. Ah, ya. Entretenido poder conversar también contigo, Martín, de Mi Parque y un poco hacer el cambio de escala quizá a lo que está hablando Rodrigo hace un rato de la importancia de los grandes parques y acá contarle en breve qué hacemos en Fundación Mi Parque. En Fundación Mi Parque trabajamos hace 12 años, como decía antes, en parte fundada por Martín, y trabajamos para mejorar la calidad de las personas. Quería partir con esta imagen porque esta imagen es bien decidora de la realidad que viven muchas personas en Chile. Una realidad donde
la política de vivienda, la política habitacional se centró mucho más en la vivienda y se centró muy poco en el resto del espacio, en el resto del barrio. Y nos encontramos con paisajes como estos, con paisajes donde se ve, entre comillas, área verde, entre comillas, una plaza, pero la verdad que en muchos barrios las plazas, las áreas verdes son espacios cafés, espacios de carencia de calidad. Y este es el problema por el cual Fundación Mi Parque se arma en un inicio. Un problema que por un lado tiene que ver con la carencia, donde podemos ver que el promedio de área verde por habitante en Chile es menos de un 5%, cuando los estándares nacionales e internacionales, por ejemplo, el estándar fijado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano dice 10 metros cuadrados por habitante, hay otros estándares que dicen 15, y vemos que el promedio de área verde por habitante es mucho menos. Entonces, por un lado tenemos un tema de carencia, pero por otro lado también tenemos un tema de desigualdad, porque si se fijan ahí, solamente 6 de las 52 comunas de Santiago, por poner un caso en específico, concentran la mitad de las áreas verdes. Entonces también hay un problema ahí de desigualdad y de emparejamiento de la cancha. Y por último, otro tema que para nosotros es fundamental, y el por qué trabajamos de una manera participativa, es por la apropiación. Si uno ve ahí ese dato del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del 2018, que dice que el 46% de los chilenos afirman no usar las plazas y parques de su entorno. Eso significa que esas personas no tienen una cercanía con esos espacios, no lo sienten propio. Y por eso nosotros en qué trabajamos para mejorar la calidad de vida en estos barrios vulnerables a través de un proceso participativo de diseño, construcción y activación de áreas verdes para encuentro. Creemos que a través de la participación y a través de la construcción participativa de estos espacios, la gente se apropia de estos lugares y la gente al final los espacios terminan siendo un soporte para la vida comunitaria. ¿Cómo lo hacemos? Como decía, lo hacemos a través de la participación. Nosotros estamos convencidos de que la participación es la clave para el desarrollo de cualquier territorio, y nosotros en este caso trabajamos nuestros procesos participativos principalmente articulando actores. Por un lado, y quizás como el actor más relevante en la comunidad, la gente del lugar, son los expertos de ese lugar, y con ellos trabajamos todo un proceso de diseño y construcción, como decía, de estos espacios, y posterior cuidado. Por otro lado, la municipalidad es actores fundamentales, porque por un lado con ellos encontramos los terrenos a intervenir, a trabajar, y también las municipalidades son las que se hacen cargo de la mantención de estos espacios. Y ahí lo interesante es la distinción entre mantención y cuidado, porque las municipalidades son las que mantienen estos espacios, pero la gente y la comunidad es la que lo cuida y lo activa. Y por otro lado, en nuestro caso nosotros trabajamos también en alianza pública o privada, con empresas que financian estos proyectos y que también se hacen parte del mejoramiento de la ciudad. Y lo hacemos ¿por qué? Porque buscamos empoderar a la comunidad, o a una comunidad en específica, en la toma y en el desarrollo y en la toma de sus propias decisiones, y esto a través de un proceso participativo que se grafica también en acciones concretas en un territorio. O sea, creemos que también que a través de la participación y a través de la acción concreta en un territorio, se puede cambiar no solamente el espacio físico, sino también el espacio social, por así decirlo. Esto solamente para graficar un poco los números, en lo que hemos hecho en 12 años de trabajo, más de 350 proyectos, y quizás con el número que más me quedo es con la cantidad de beneficiarios que hemos tenido a lo largo de más de 360 proyectos, donde ya estamos casi llegando al 1.000.000 de beneficiados por este trabajo, esta metodología participativa y este mejoramiento de la calidad de vida a través de los espacios públicos. Bueno, y ahora, ¿cuál es el rol de las áreas verdes, sobre todo ahora en contextos de pandemia? Y ahí nosotros también lo hemos conversado harto en Mi Parque, y creemos que principalmente el rol de las áreas verdes, sobre todo en contexto de pandemia, se refuerza. Se refuerza por un lado los beneficios medioambientales que estas áreas verdes pueden entregar. Quizás en contexto de encierro ha quedado más de manifiesto que los beneficios de las áreas verdes han tomado también más importancia, más relevancia que nunca. Y eso por un lado los beneficios medioambientales, pero también y sobre todo los que a nosotros nos interesa relevar son los beneficios socioculturales que estos espacios entregan a las personas. Por un lado son lugares de reunión, de integración, son lugares de recreación, de deporte, de contacto con la naturaleza, son lugares que también aumentan la seguridad de los barrios,
y sobre todo, y ahí me quedo con ese último punto, inciden positivamente en la salud de las personas. Y al final, un poco haciendo como una síntesis, el propósito general de la reconstrucción y la recuperación de estos espacios es por un lado el cambio físico, es construir espacios de encuentro para una comunidad y que esos lugares sean acordes a sus necesidades y sus características, y sobre todo generar un cambio social. Y a través de estrategias de activación y uso, las personas puedan también, esas comunidades puedan desarrollar el capital social en torno a ese espacio. Bueno, ahora yo creo que ya hemos escuchado harto también cuál el rol del área verde en la pandemia, al día de hoy quizá, y ahí nosotros en lo que creemos que hay 3 puntos importantes a considerar de cómo estos espacios pueden aportarnos y pueden ser, por un lado, pueden ser aliados de nosotros, pueden ser aliados de la ciudadanía en la pandemia. Son lugares abiertos, son lugares donde uno puede tener distanciamiento físico, sobre todo en lugares vulnerables donde la vivienda es más pequeña. Estos lugares te generan una oportunidad de distanciamiento físico y de lugares de esparcimiento seguro. Por otro lado, creemos que durante un buen tiempo, por lo menos ahora, y no sabemos hasta cuándo, estos espacios sobre todo van a ser espacios de descarga física, quizá, y lamentablemente, por un tiempo ya no van a ser tanto unos espacios de encuentro, sino van a ser lugares para tomar aire, para pasear, lugares para distenderse. Y por otro lado, creemos súper importante que, y hemos estado trabajando últimamente en eso, junto con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y junto con otros actores, otras fundaciones y otros especialistas, generamos esta propuesta de uso para parques y plazas durante la pandemia, para comunas sin cuarentena, y donde también lo pusimos a disposición del Estado, también lo tomó el MIMBU, lo han tomado algunos municipios para poder desarrollar, que es lo que creemos que es súper importante, ciertas normas mínimas o reglas mínimas de convivencia para que todos podamos usar estos espacios de manera segura y consciente en el contexto de pandemia, de COVID. Y quería terminar por un poco conversar de cuál es el rol de las plazas de barrio en el futuro, pensando que por un lado tenemos los grandes parques y estamos convencidos de que la plaza de barrio es un complemento perfecto al gran espacio público. ¿Por qué? Porque son los lugares de contacto directo de la salida de la casa. O sea, alguien sale de la casa y ¿qué es lo primero que ve? ¿O qué es lo que podría ver primero? Una plaza, la plaza de su barrio. Y ahí creemos que eso sobre todo aporta a la construcción de un entorno saludable. Creemos y estamos convencidos de que los barrios no son un conjunto de viviendas, sino son o debieran ser un sistema mucho más complejo y donde las plazas pueden aportar a mejorar también la calidad de vida de las personas. La otra vez estaba escuchando algunos conceptos que se llaman baños de bosque. También, no sé, en ciudades como en Pittsburgh, por ejemplo, la gente, los doctores, los médicos, recetan salidas semanales, tantas salidas semanales a la plaza a caminar, porque eso incide positivamente en la salud de las personas. Entonces creemos que estos espacios generan un entorno saludable. Por otro lado, creemos que estos espacios, las plazas sobre todo de barrio, son un soporte para la vida comunitaria y aportan a la construcción social del barrio. Es decir, son espacios más que lo que más importa no es el espacio físico en sí, sino las dinámicas que estos espacios pueden generar. Son lugares generan espacios de encuentro y donde se generan al final las relaciones comunitarias más básicas. Y por otro lado, creemos en la participación como la manera de hacer ciudad, como la manera de generar territorio. Nosotros en este caso trabajamos específicamente en torno a un proceso participativo para un proyecto puntual, pero creemos que la manera de trabajar en base a una participación, creemos que es clave para el desarrollo sostenible de cualquier territorio. Así que eso, muchas gracias. Matías, muchísimas gracias por tu exposición, muchísimas gracias ahí por todos los temas que has planteado. Vamos a tener al final de nuestras conversaciones un momento ahí para poder conversar en más profundidad con Matías, así que te dejamos, Matías, y dejamos ahora a Carolina Rojas, profesora asociada del Instituto de Estudios
urbanos y territoriales de la Universidad Católica. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, también por la presentación y por la oportunidad de compartir ideas sobre cuál será el rol de los parques en el futuro. ¿Se escucha? ¿Se ve la presentación? Sí, ¿no? Bien, lo primero es que estamos conversando en un momento de transición. Aún es difícil imaginar qué va a pasar, ¿cierto?, con los parques en el futuro y sobre todo con estas medidas de distanciamiento que tenemos que cumplir, pero sí ya vemos, y también como dijo Rodrigo, cómo se van abriendo los parques y cómo estos parques también se van adaptando a las condiciones que tenemos ahora, las condiciones sanitarias y también las preocupaciones por las aglomeraciones y el distanciamiento que tenemos que cumplir las personas. En ese sentido, yo quiero comentarles 4 ideas. La primera es lo que sabemos de los parques, que sabemos mucho, hay mucha evidencia, lo que hemos valorado hasta ahora, lo que estamos valorando ahora con la transición por producto de la pandemia, y lo que creo que van a ser los indicadores o los factores más relevantes en el futuro. Voy a lo primero, o sea, ¿qué sabemos? Hay mucha evidencia científica, muchas encuestas, ¿cierto?, del valor que tienen los parques, y estamos todos de acuerdo que son claves para el paisaje urbano, para la sustentabilidad de las ciudades, que generan mucha interacción, sobre todo en términos de accesibilidad, que mejoran la calidad del medio ambiente de una ciudad, que mejoran nuestra calidad de vida. Evidentemente proporcionan un bienestar físico, el hecho de transitar en ello, un bienestar social, de verlos, de recorrerlos, y también un bienestar psicológico. Basta con 15 minutos recorriendo un área verde para reducir nuestro estrés. Y también en términos ambientales, todo lo que son los servicios ecosistémicos, ya sea la provisión de hábitat para la biodiversidad urbana, el secuestro de carbono para reducir emisiones, la mitigación de olas de calor. O sea, estos son beneficios ya muy probado. Y por supuesto la accesibilidad, que como bien comentaron las presentaciones anteriores, es de hecho un indicador también de equidad social, ya que los parques permiten una mayor integración de grupos sociales, de grupos etarios, de personas, una mayor cohesión social. Por tanto, no es solo un asunto de hermoseamiento de la ciudad, sino que también es un asunto de equidad y de justicia ambiental. ¿Qué es lo que hemos valorado hasta el momento? Principalmente la dotación. Ya este ha sido el principal indicador para ver si estamos bien en términos de parques urbanos, y en ese sentido Chile tiene 4.5 metros cuadrados por habitantes como media, y tenemos algunas ciudades que están por sobre este estándar, como Temuco, Punta Arenas, Osorno, Valdivia, Concepción, y hay otras que no lo están, y tenemos que poder, ¿cierto?, recuperar esas ciudades y recuperar esos déficits. Un segundo punto, porque no solo no hemos focalizado en la dotación, sino que también en la infraestructura de los parques, o sea, si estos parques son de calidad, porque probablemente podemos tener el espacio, pero estos parques a lo mejor no tienen bancas, no tienen infraestructura de calidad, y aquí también se han concentrado mucho de nuestros esfuerzos en mejorar la calidad de los parques con ciertos atributos, y probablemente la pandemia lo que nos va a exigir es incorporar nuevos atributos. También ya está súper clara el concepto, la idea de la proximidad, que tiene relación con la accesibilidad y estos beneficios que recibimos de vivir a una distancia de. Y aquí se ha hecho cierto popular vivir a 300 metros de o 400 metros de un parque urbano, porque esto nos permite visualizar el parque, nos permite recorrer el parque, y principalmente este estándar está asociado a la reducción del estrés y a la recreación. Y en ese sentido también tenemos ciudades que cumplen con este indicador, como Valdivia, que tiene un 63% de su población con cobertura a una distancia adecuada de un parque, y Santiago con un 55%. Y ahí gran parte de ese 55% se lo lleva a cierto Parque Met como un parque ejemplo en cumplimiento de estándar, ya sea estándar relacionados con la distancia y con el tamaño. Pero lo que pasa es que generalmente estos indicadores
se completan o son satisfactorios porque cuando un parque tiene la categoría de metropolitano, tiene estas dimensiones muy bien, las cumple muy bien. Entonces, aún nos pilla la pandemia, ¿cierto?, con muchos déficits porque no todas las ciudades tienen este estándar y esta calidad. Entonces esto nos obliga a pensar, ¿cierto?, y a ir orientando nuestras políticas públicas, y en ese camino estamos. Prontamente se va a lanzar la Política Nacional de Parque Urbano, y lo que quiero dejar como idea es que debido a la crisis social, también a la crisis sanitaria y también a la crisis del cambio climático, no vamos a poder solo cumplir la satisfacción, la calidad de vida de las personas y también del medio ambiente solo mirando la dotación y la accesibilidad. Probablemente vamos a tener que transitar a instrumentos mucho más complejos como son los planes de infraestructura verde, sobre todo para recuperar espacios degradados, ya sea socialmente, medioambientalmente, que tenemos en muchas de nuestras ciudades. Por ejemplo, Valparaíso es, según los indicadores de CIEDO, la ciudad con menos dotación de áreas verdes en el país. ¿Qué estamos valorando ahora en esta transición que nos ha puesto énfasis en otros atributos? Evidentemente, la pandemia lo único que ha hecho, en términos más bien urbanos de planificación, es acentuar, ¿cierto?, las desigualdades que tiene la ciudad. Entonces, hemos valorado aún más el acceso a, ¿cierto?, tener acceso a áreas verdes, donde hay ciudades que lo cumplen, como mencioné, que están bien en lo que es dotación, están bien en lo que es tamaño, y también tienen buena cobertura en acceso a áreas verdes, como Valdivia, ¿cierto?, Temuco, Puerto Montt, Punta Arenas. Pero me gustaría que pensáramos en las visiones más integrales, porque si bien Valdivia, como decía, tiene buena dotación, tiene buena cobertura, en conclusión, tiene un buen acceso a áreas verdes, si nos vamos a mirar su movilidad, en Valdivia las personas cada vez usan más el automóvil. Cada vez el automóvil va reemplazando más a la caminata. Entonces, si propiciamos ciudades que son mucho más amigables con el automóvil y no con la caminata, vamos haciendo que las personas, y como tenemos que adaptarnos, vayan perdiendo esta capacidad de llegar caminando a un parque y solamente lleguen en automóvil. Entonces, un nuevo atributo que nos aparece es cómo el parque se va integrando con modos de transporte, ¿cierto?, más sustentables. También hemos estado valorando mucho en transición que la accesibilidad no es solo para los adultos, ¿cierto? No podemos considerar que el adulto es una persona estándar o la persona que va a acceder a los parques, alguien estándar con un X estereotipo, sino que la sociedad es súper diversa, y en ese sentido estamos valorando más, sobre todo por el tema del confinamiento, el aislamiento, los reducidos permisos que han tenido los niños, ¿cierto?, para salir a jugar, cómo los parques también tienen que ser accesibles para estos grupos que son más vulnerables a las crisis, ya sean niños, niñas, adultos mayores, personas con movilidad reducida, y eso nos motiva mucho más a reducir lo que son las brechas de inequidad que tenemos en nuestras ciudades. Y por ejemplo, ahí están los parques de Concepción, que todos tienen buen estándar, los clasificamos según la calidad, con los atributos tradicionales, que son seguridad, iluminación, vegetación, infraestructura, y se van a dar cuenta que un parque con carácter metropolitano, como es el Parque del Ecuador, es el único que ofrece una muy buena accesibilidad para los adultos mayores que viven en su entorno. Pero tenemos gran parte de la ciudad que está desprovista de parques de calidad en los lugares donde justamente se está concentrando la población adulto mayor, que en eventos como los que estamos viviendo requieren, ¿cierto?, de una caminata diaria para su salud y poder enfrentar esta pandemia. También estamos valorando mucho el higiene y el distanciamiento, o sea, independiente de las medidas de autocuidado, los parques también nos van a tener que brindar cierta higiene y ciertas necesidades de distanciamiento, ya sea en su entrada o salida. Ya en Europa se está viendo mucho, aquí también en el Parque Met, esto de poder con una aplicación, ¿cierto?, reservar tu entrada al parque para cumplir estas medidas de distanciamiento. Y quisiera poner otro punto, que es el acceso a la salud, porque seguramente esta pandemia nos va a dejar mucho más preocupados de nuestro sistema de salud, de nuestro cuerpo. Entonces, si ya hay evidencia y hay estudios que dicen que la tasa de mortalidad del COVID se incrementa con la calidad del aire,
Entonces la pregunta que le hago al público es, ¿por qué o cuál es la necesidad de tener que ir a un parque o salir a caminar a un parque si más bien me voy a exponer a contaminación? Y es súper irónico porque justamente ciudades que mostré antes que tenían muy buenas dotaciones, coberturas como Temuco, Valdivia, el mismo Santiago, son las más expuestas a material particulado 2.5. Entonces, lo que va a tener que pasar en el futuro es que el parque no solo se va a tener que preocupar de su límite, de su tamaño o de su entorno, sino que también va a tener que estar constantemente, ¿cierto?, mirando lo que va pasando alrededor, porque los parques no pueden ser una isla. Entonces, si yo voy a recibir un beneficio, que es caminar por el parque, recorrerlo, pero si al final recorrerlo me va a significar exponerme a contaminación, o mirar, ¿cierto?, observar, ¿cierto?, esta polución, van a ir perdiendo beneficios, y por eso considero que es súper importante esta mirada integral, donde se considere la movilidad, también la calidad del aire, y no solo los límites que puede tener el parque. Por último, también en lo que valoramos en transición es la movilidad. La movilidad requiere más espacio. Evidentemente estamos discutiendo mucho del tamaño de las calles, de qué modo de transporte propiciar, y los parques en algunos casos, como algunos tienen recorridos lineales, pueden ser trayectos. También hemos hecho estudios que muchas personas consideran las plazas, ¿cierto?, y también los parques como trayectos para cortar el rodeo que pueden tener las veredas o los cruces más extensos. Entonces, los parques también van a tener que integrarse como zonas de tránsito, como zonas para propiciar la caminata, y también para andar en bicicleta. Y eso no significa solo la conexión con los modos, sino que también estar conectados entre sí, porque cada vez vamos a ir necesitando más espacio, y probablemente también, como comentaban, ya uno quizás no va a ir a un parque a quedarse, sino que va a ir a transitar, y eso, por ejemplo, a través de conectividad, de corredores, puede ser súper atractivo un recorrido de espacios verdes, y en ese sentido los diseños participativos, el trabajo con la comunidad, la planificación, la participación ciudadana, perdón, va a ser súper relevante. Ahora, ¿qué creo yo que valoraremos más en el futuro? O sea, dejé la idea de lo que sabemos, lo que hemos valorado hasta ahora en las políticas de parque, lo que estamos dándole más énfasis ahora en transición. A mi juicio, lo que valoraremos más en el futuro es cómo enfrentar la siguiente crisis, ya que ya la estamos viviendo, que es la adaptación al cambio climático. Y en ese sentido, los parques no solo nos van a dar los beneficios de recreación, bienestar, sino que también nos pueden amortiguar una ola de calor, ¿cierto?, en el verano, o los efectos que está teniendo la sequía. Por tanto tienen que ser lugares de disposición de agua. Y también, cuando hacía la conexión con calidad del aire, o sea, vamos a necesitar mucha más vegetación en la ciudad para absorber y secuestrar este carbono que nos está trayendo muchos daños a la salud. En ese sentido, nosotros en la Mesa Ciudades para COP25 propusimos 10 medidas de infraestructura verde que nos van a ayudar a enfrentar la crisis del cambio climático. Y eso lo conectamos con la resiliencia, con nuestra capacidad de sentirnos más seguros en el espacio público, porque si superamos la pandemia, probablemente igual el miedo va a quedar, la preocupación por nuestra salud, el temor a ciertas aglomeraciones. Por tanto, los parques van a tener que darnos espacios de resguardo. De hecho, tradicionalmente en Chile, ya que somos un país de terremoto, uno se va a refugiar a un parque, ¿cierto?, a un espacio abierto, mientras están las réplicas, ¿cierto?, del terremoto. Y también espacios de resiliencia, porque son espacios que nos van a permitir encontrar recursos que nos van a ayudar a esta adaptación. Y básicamente el agua. Ya el agua debe estar disponible en los parques, porque si tenemos una crisis y no tenemos agua en los hogares, tenemos que ir a un espacio público a encontrarlo. Va a ser mucho más necesario tener estos espacios. Ayer les dejo un mapa de dónde se concentró la población cuando fue el terremoto del 27 de febrero del 2010, a qué lugares fueron la población inmediatamente ocurrido el terremoto. Y fueron a las lagunas y fueron a los parques, definitivamente, porque ahí encontraban espacio abierto, más seguro, y también encontraban agua. ¿Y por qué no conectar con la naturaleza? De momento vemos muchos indicadores ligados a las personas, a nuestro bienestar, pero en los parques también hay muchos insectos, hay mariposas que van a necesitar
corredores, ¿cierto? Cambiar vegetación ornamental por vegetación nativa, que ayude a que nuestros parques también tengan una mejor biodiversidad. Y finalmente, aprovechar en estos déficits que tenemos, porque estamos transitando en la pandemia, enfrentando la crisis del cambio climático, con déficit y con falta de estándar de áreas verdes en el país. Entonces aquí hay una enorme oportunidad que tienen los ecosistemas naturales, sobre todo los urbanos, que ya están muy degradados, que tienen una oportunidad enorme por medio de restauración, transformarse realmente en soluciones basadas en la naturaleza. Y eso quiere decir que un parque tenga la posibilidad de ser multifuncional, no solo con algunas funciones, sino que múltiples funciones, y estas funciones que a nuestros ojos pueden ser invisibles, como recoger, filtrar agua, almacenar aguas pluviales, limpiar el aire, proporcionar nuevas experiencias recreativas y también estéticas para la ciudad, como en parte están haciendo varias ciudades de China, transformando sus humedales en parques multifuncionales. Y en ese sentido, en Chile hay más de 1.400 humedales urbanos esperando por transformarse realmente en una solución basada en la naturaleza. Por último, todo lo que estoy planteando es súper difícil, es complejo, porque vivimos en ciudades, las ciudades son las atractivas, son las que concentran la población, el empleo, y a la vez son las que concentran los contagios, o sea, tenemos 90% de los contagios de COVID son en áreas urbanas, y en estos momentos, incluso sin llegar al estándar, 47% de la población no vive, vive a 400 metros de área verde, o sea, hay mucha población que no tiene posibilidad de acceder a un parque. Se nos incorporan ciertas más exigencias, pero también más escenarios para poder acelerar estas soluciones y que finalmente podamos todas las personas sentirnos y estar beneficiados por un espacio natural, un espacio verde, con bienestar para las personas y para la biodiversidad. Bien, muchas gracias. Mil gracias, Carolina, por tu presentación. Yo quería hacer ahora, sobre todo a las personas porque siguen aumentando aquí las personas que se están sumando a la conversación, así que voy a hacer un breve resumen de lo que nos han expuesto nuestros panelistas, para que también las personas que llegan un poquito más atrasados también se puedan vincular rápidamente a la temática. Bueno, primero partimos con Rodrigo, una presentación súper motivante, de mucha esperanza, creo yo, con respecto a las oportunidades urbanas que hay en la ciudad. Hablamos de lo importante que es el espacio público en este concepto, ¿no es cierto?, de la felicidad, lo importante que son los espacios gratuitos dentro de la ciudad. Tal como decía Rodrigo, la pandemia lo que nos ha mostrado es que nos ha puesto el dedo en la llaga de aquellas deficiencias que teníamos, sobre todo en relación al acceso, la calidad y la cantidad de áreas verdes que tenemos en zonas urbanas. Hablo también, puso algunos ejemplos de algunas oportunidades que pueden haber, ¿no es cierto?, como las plazas de bolsillo, ¿no es cierto?, oportunidades sobre todo de poder ver cómo poder llegar de manera simple muchas veces y más rápida a esas áreas verdes a la ciudadanía. También comentó mucho del aporte que fue el Plan Chile Área Verde, comentó varios de los proyectos que se ejecutaron en el Plan Chile Área Verde, y hablando sobre todo de la importancia que son los parques en este concepto que es como, en el fondo, como un atajo hacia la equidad, una herramienta para generar dignidad, para generar equidad, donde todos nos sentimos parte, ¿ya? Donde todos nos sentimos iguales también, y también dentro de las oportunidades ya de mayor escala, hablar también de los cerros isla, como una tremenda oportunidad. Así que yo creo que Rodrigo sobre todo fue una motivación grande a generar más áreas verdes, sobre todo en lugares donde más se necesita. Después tuvimos la presentación de Matías, ¿no es cierto?, desde la Fundación Mi Parque, que nos habló de la tremenda brecha, una brecha dolorosa, de la falta de áreas verdes y también una brecha dolorosa en el uso de las áreas verdes en nuestro país y lo distante que estamos de los estándares internacionales. Después habló también de los actores que forman parte. Yo creo que también un llamado a que todos somos parte de esto. No es algo que podamos echarle la culpa a estos problemas a ciertas instituciones. Aquí somos todos parte, la sociedad civil tiene un rol importante, las empresas, los municipios, el gobierno. Y también hablaba en fondo como estos tres pilares donde
muy reforzando el rol a futuro de los valores socioculturales, de los beneficios, por un lado del distanciamiento, ¿no es cierto?, que se genera, un lugar donde nos sentimos más seguros. Por otro lado, hablaba de la descarga física, que por un lado nos habla también de que el contacto social, el entender el espacio público como un lugar de intercambio social se ha disminuido, pero con una tremenda función en el aspecto físico, de salud mental también, y también de la necesidad de establecer nuevas reglas en estos espacios para una convivencia segura. Y después Carolina nos habló muchísimo de la importancia, ¿no es cierto?, de los espacios públicos, de los parques, de las áreas verdes, en la higiene, en el distanciamiento, en la importancia en el fondo, y también a la atención que existe, ¿no es cierto?, de que al mismo tiempo esto hay por un lado, está la falta de áreas verdes, pero también nos ha mostrado esta pandemia una cara más amarga, que es la contaminación, y en el fondo la repercusión que eso tiene, y también nos mostraba también en el fondo cómo los lugares, las oportunidades que hay, de cómo los lugares, posiblemente los parques, se van a transformar en lugares de tránsito, como la necesidad que tenemos, que es por lo mismo, que sean ojalá en los sistemas de corredores. También nos hacía un llamado a poner más árboles dentro de la ciudad, que son fundamentales, sobre todo pensando en lo que ella decía, las más altas cifras de contaminación en las ciudades, pero también las altas cifras de contagio que tenemos en la ciudad. Así que yo creo que también reforzando el llamado de Rodrigo a hacer más áreas verdes y tratar de pensar en áreas verdes más multifuncionales, en el fondo, donde podamos estas distintas necesidades, en el fondo de distensión, las necesidades de salud y también las necesidades de poder combatir la contaminación y el material particulado, se hacen muy importantes. Así que quería simplemente partir primero por Rodrigo. Una vez tú fuiste el primero en presentar, escuchaste ahí la presentación de Matías, de Carolina. No sé si quisieras agregar algo más a tu presentación, algún comentario, Rodrigo. Estás sin micrófono, con el micrófono apagado, Rodrigo. Ahí sí. Martín, yo la verdad es que, o sea, interesantísimo escuchar a Carolina y a Matías. Prefiero ceder ese tiempo para que haya más espacio para las preguntas, porque veo que hay harta pregunta de la gente, así que prefiero que sigamos avanzando, así que no tengo más comentarios por el momento. Perfecto. Matías, no sé, siguiendo en orden, Matías, ¿alguna observación, comentario? No, lo mismo. Yo creo que en las tres presentaciones también queda un poco claro que la diversidad de roles y la cantidad de roles que tiene el espacio público y de distintas escalas. Y lo mismo que Rodrigo, prefiero que pasemos a las preguntas también para aclarar esas cosas. Perfecto. Carolina, ¿sintió que le faltó algo que decir, que apuntar? No, la misma postura. Yo creo que aquí es bueno conversar y empezar a imaginar, ¿cierto? Y a discutir también los escenarios que se nos vienen. Perfecto. Mira, aquí, he estado recibiendo las preguntas, son muchísimas y bien variadas. Quería partir una pregunta para los tres, partiendo ahora en orden inverso con Carolina. La pregunta es bastante amplia, Carolina, pero yo creo que es importante saber qué se te viene en mente en términos de cuáles podrían ser los énfasis. Nos preguntan de qué forma podemos generar políticas públicas que aumenten en forma considerable las áreas verdes, especialmente aquí en la región metropolitana. ¿Cuál crees tú que es donde hay que hincarle el diente, por así decirlo? Bueno, a mí me parece que ese tema ya está como, bueno, por supuesto no está resuelto, pero ya como lo comenté en lo que sabemos y en lo que hemos puesto énfasis, ya hay un énfasis bastante concreto, sobre todo con la medición de indicadores y con el reconocimiento del déficit de áreas verdes que hay. Y si hiciéramos como una línea temporal, probablemente la mayor cantidad de parques en la región metropolitana se ha hecho en los últimos 10 años. Entonces, en ese sentido, yo creo que la transición es positiva. Probablemente lo que hay que mejorar es cómo levantar información, como decía Matías. Hay muchas zonas que está el espacio, entonces si uno mira los planes reguladores o visita las comunas, ¿cierto? Está el espacio, la disposición para el espacio, para el área verde, pero no se construye, ¿ya? Y todo lo que es la diferencia también de estándares de calidad. O sea, en un lado tenemos qué sé yo, Vitacura con una súper buen acceso y buena calidad, y en otras comunas el estándar es distinto. Por eso yo creo que ya se va avanzando en eso. O sea, ahora hay
estándares súper buenos que permiten mayor integración, pero probablemente lo que más nos falte sería como capturar información más actual, ¿cierto? Estar constantemente monitoreando, porque lo que pasa es que el problema de los indicadores es que envejecen súper rápido, entonces nos muestran un escenario actual y al año siguiente puede cambiar completamente, entonces hay que estar monitoreando completamente muy rápido para estar viendo dónde están los déficits y poder ir implementando lo que son las políticas públicas de aumento de áreas verdes. Gracias, Carolina. Rodrigo, un poco en la misma línea, tú planteaste algo que es muy cierto, a que a uno se le olvida la historia de estos lugares, de estos grandes peñones, en el fondo, que en algún momento estuvieron desprovistos de vegetación y se han transformado en parques públicos. Hablaste también de las oportunidades de los cerros islas, en relación también a las riberas y lo bonito del proyecto de Mapocho Río ahí. ¿Qué también sientes tú que nos falta? Bueno, tenemos con los cerros islas, tenemos energía y tenemos desafíos por largos años. Aparte de estas oportunidades de escala mayor y escala más chica, ¿qué sientes tú? ¿Crees que la gente, no sé, necesita la gente también vincularse, por ejemplo, en torno a esto? ¿Cuál es tu visión? Pero, a ver, algunas de las cosas que yo he aprendido escuchando a los que saben, como por ejemplo a ti, Martín, y a un montón de otras personas que se dedican al tema de los espacios públicos, de las áreas verdes, de los parques, es que hacer un parque es mucho más barato que mantenerlo. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre el proyecto y la mantención. Y por eso, al final, uno se da cuenta que hay muchos municipios que no tienen ninguna posibilidad económica, de acuerdo a su presupuesto municipal, no solo de no hacer un parque, sino que tampoco de poder mantenerlo. Y por eso al final vemos que, sin duda, los mejores parques que tiene Santiago son los parques que están administrados por el Parque Metropolitano, que es parte del MIMBU, y que por lo tanto en el fondo es el Estado el que los está administrando y no el municipio con su presupuesto. Entonces, ahí hay una variable que es re importante, que cuando pensamos en hacer parques especialmente, tenemos que entender que hacer un parque es una cosa, pero mantener ese parque es extraordinariamente complejo y sobre todo porque la gente sigue demandando el pasto, ¿no? Que se ha convertido cada vez en un bien más escaso producto de la cantidad de agua que requiere. Segundo, y tomando el ejemplo de lo que hace la Fundación Mi Parque, es que es muy importante que cuando se diseña un espacio público, en este caso una plaza, haya participación ciudadana desde un principio, porque tampoco sacamos nada con crear desde el municipio, por ejemplo, en este caso, un espacio público de tamaño más, digamos, vecinal, si es que la comunidad no está involucrada, porque va a terminar también seco o destruido o convertido en cualquier otra cosa. Entonces, esas limitantes son importantes manejarlas. Y en ese sentido, creo que es muy importante que las ciudades, las conurbaciones, tengan en algún momento algún tipo de autoridad metropolitana que tenga la posibilidad de hacer una coordinación por sobre lo que hace cada alcalde con su presupuesto y al mismo tiempo que tengamos un cambio en la manera en que los municipios reciben ingresos, porque en la medida en que el ingreso por habitante de La Pintana siga siendo 10 veces menor al ingreso del municipio de Vitacura, va a ser súper fácil de entender que exista un parque bicentenario de Vitacura hecho por el municipio y que en la Pintana sea imposible realizar eso. Me gusta mucho el ejemplo de lo que hizo el intendente Claudio Rego, cuando aunando de alguna manera voluntades y coordinando, porque la intendencia tiene unas atribuciones bastante limitadas, logró hacer este concurso para hacer un parque metropolitano en uno de los cerros Islas de Santiago y ganó el Cerro Chena, ¿no es cierto? Y que justamente ahora se va a empezar a desarrollar, y el Cerro Renca, que quedó creo que segundo, quedaron tan picados en el buen sentido de la palabra que el alcalde Claudio Castro, igual con su ímpetu, está logrando desarrollar poco a poco también este parque metropolitano. En ese sentido creo que los gobiernos regionales, sobre todo en la medida que tengamos gobernadores electos y que les demos atribuciones, pueden ayudar muy positivamente desde, nuevamente, un presupuesto de Estado y no un presupuesto solo de municipio para poder desarrollar más espacios públicos. Así que creo que esas dos variables, el costo y la participación ciudadana, son fundamentales, así como la manera en que se administran los gobiernos metropolitanos. Gracias, Rodrigo. Matías. Sí, súper de acuerdo con lo que decía Rodrigo. Yo creo que parte importante también de esa diferencia de la desigualdad en el acceso al área verde tiene que ver también con
la dificultad de muchos municipios de mantener y de construir. De hecho, nosotros también trabajamos en base a esta lógica, o sea, muchos municipios no pueden construir o recuperar los espacios que tienen, y ahí es donde nosotros entramos a trabajar, y quizás como para complementar a eso, yo creo que y parte de la política de parques urbanos que se está por lanzar, que se trabajó durante el año pasado, yo creo que es un avance también a pensar de qué manera se diseñan los espacios públicos, sobre todo los parques y las plazas. O sea, es muy distinto pensar un parque o una plaza en Santiago, en el norte del país, en Antofagasta, por ejemplo, no sé, Coyhaique. La manera en cómo se diseñan, el tipo de vegetación, la cantidad de vegetación, la cantidad de pasto, de césped, es muy distinta. Y yo creo que eso también es súper importante, porque es necesario también que todos como ciudadanos, como personas naturales, sepamos qué implica tener pasto, qué implica no tener pasto, en el fondo que sepamos cuál es la pertinencia territorial de cada uno de los lugares donde estamos interviniendo, donde queremos que se intervenga. Por un lado eso, y yo creo que por el otro lado, tenemos una gran posibilidad, y ahí Rodrigo lo mostraba como en su presentación, donde decía, esto no era un parque, esto otro no era un parque, y yo creo que como país tenemos una cantidad de recursos naturales increíbles, cerro islas, tenemos bordes de playa, tenemos lechos de río, tenemos humedales, como decía la Carolina también, tenemos muchos espacios que son una base muy rica para hacer proyectos nuevos, y ahí yo creo que tenemos que aprovechar también lo existente, las preexistencias, cómo también se genera quizá, no sé, hace poco salía, ayer o antes no, hace un par de días salía la noticia del primer parque nacional en la región metropolitana, y cómo empezamos también a aprovechar los cerros, el piedemonte y muchas otras hitos naturales que se pueden transformar en parques, y no tienen que ser todos iguales, no todos tienen que ser el mismo tipo de parque. Oye, Matías, aprovechando que estamos conversando contigo, bueno, tengo varias preguntas a todos ustedes para que se preparen. En el caso tuyo, Matías, un poco lo que decía Rodrigo, estos temas de la mantención, ¿cómo ven ustedes, sobre todo la experiencia de la fundación, esa mezcla entre la realidad, digamos, y muy bien lo explicaba Carolina, los desafíos del cambio climático, esa realidad y esa expectativa también de la familia, de poder, en el fondo, cuando estás ejecutando un área verde, que no solamente porque quizás es más fácil cuando es un área verde metropolitana, pero cuando es algo que tienen al frente, como tú hablabas de las diferencias entre las zonas de pasto, las zonas con menos mantención, ¿cómo esa discusión con la familia? ¿Siente que ¿cómo manejan esas expectativas al final en el diseño? Yo creo que sí, yo creo que es súper interesante también esa discusión y esa conversación y esa toma de acuerdos que se arma cuando una comunidad se enfoca en el bien común y en mejorar sus espacios públicos. Tenemos un caso súper interesante y súper potente de un proyecto que hicimos en San Bernardo hace como 3 años, 2018, donde llegamos y se levantó por parte de la misma comunidad, había un CEFAM al lado del campamento San Francisco, ex campamento San Francisco, y donde esa misma comunidad postuló y levantó, y llegaron a nosotros para que pudiéramos transformar un terreno que estaba al lado, que tenía 9.000 metros cuadrados, y que era el segundo vertedero ilegal más grande de la región metropolitana en ese momento. Y era impresionante ahí cómo la gente de ese lugar, la gente tanto del CEFAM, unido a los distintos vecinos, a los vecinos que daban al frente a ese vertedero, cómo trabajaron en conjunto para pensar el sueño de ese espacio público. Ahí no había nada, ahí había basura, habían ratones, y no había nada de dónde agarrarse como para pensar en cómo iba a ser ese uso futuro, sino más bien estaba la idea de esas personas en querer tener un espacio distinto, en querer soñar cómo iban a usar ese espacio. Y yo creo que cuando uno cambia, y ahí quizás está como la clave de la participación, en que más que preguntar qué juegos quieres, por ejemplo, o qué cosas quieres, es cómo quieres usar ese espacio en el futuro. Y ahí está eso que es muy interesante, muy bonito de la participación, de ese compartir de saberes expertos. Los vecinos son expertos en el uso, en cómo ellos quieren ese espacio, en cuáles son sus dinámicas propias,
y también hay expertos de diseño, de participación y otros tipos por ejemplo, de paisajismo, que también aportan desde su mirada. Entonces, esa construcción de distintas miradas es también como la clave de que estos proyectos puedan ser también sustentables. Y eso también genera mejora en la calidad, mejora en el uso, en el cuidado, y eso sumado también a la mantención de los municipios hace que un proyecto sea sostenible en el tiempo. Gracias, Matías. Carolina, también una pregunta que nos hacen, tiene que ver, tocamos el tema de la accesibilidad, porque uno lo ve en términos de números, y la pregunta hacia ti, Carolina, usted es una persona muy estudiosa, preguntan sobre, claro, sobre, no sé, buenos referentes o qué crees que está haciendo, o eventualmente ustedes también están haciendo en temas de inclusión o accesibilidad para espacios públicos. ¿Qué crees tú que hay como buenos referentes, cosas que han estado viendo afuera? A mí en lo particular, como director del Parque Metropolitano, yo no me canso siempre de decir que el Parque Metropolitano como servicio es mucho más que el Parque Metropolitano de Santiago y el cerro, y más conocido como Cerro San Cristóbal, sino una red de parques urbanos, y hay mucha gente que no sabe que existen estos parques urbanos. Entonces, hay un tema de cómo los hacemos accesibles, pero también cómo los hacemos visibles a la población, tomando también las cifras que compartía Matías del poco uso que también tiene. ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué buenos ejemplos has visto tú? Bueno, partiendo por casa, el Parque de la Infancia en Santiago es un buen ejemplo para la inclusión de niños y niñas. El tema de hacer más inclusión es que hay personas que tienen una capacidad de desplazamiento reducida en relación a un adulto, ¿cierto? Que puede desplazarse mucho más rápido y llegar mejor. Ahora, lo importante es incorporar todos los principios de accesibilidad universal que ya están en nuestra normativa a parques que tienen los estándares más bajos, porque los parques de carácter metropolitano en el fondo cumplen con todos los estándares y son inclusivos, ¿cierto? Tienen desde juegos infantiles hasta máquinas para hacer ejercicio, entonces cumplen con esos atributos. Ahora, ¿cómo hacemos para que el resto de los espacios sean más inclusivos? A mí me gusta mucho lo que han hecho en Medellín con los espacios públicos, con los parques, con los jardines botánicos, que generalmente los jardines botánicos tienen una concepción más como de naturaleza, pero en el fondo es parte de la red de parques, y también de hacer todos estos corredores verdes con mucha información medioambiental, que invita a personas que a lo mejor no van a poder hacer deporte o no tienen esa intención como más tradicional del uso del parque, pero sí a conocer las especies vegetacionales que hay, a conocer el clima de su ciudad, y ahí tengo recuerdos súper buenos de lo que es el Anillo Verde Ciudad Jardín en Medellín, que está en las alturas de Medellín y que se crea para contener, ¿cierto?, el crecimiento urbano más informal que tienen los cerros de Medellín. Y mientras lo recorría, lo que más vi fue, por ejemplo, colegios, jardines infantiles, y también cómo las profesoras, los profesores le iban contando de la vegetación que existía en estos cerros, de cómo esto ayudaba a integrar más la ciudad, y también las mismas personas de esa zona que son de barrios, ¿cierto?, de ingresos mucho más bajos, cómo se iban integrando también, iban ofreciendo servicios a las personas que van visitando. Entonces, si queremos propiciar la inclusión, además de cumplir con todos los estándares de infraestructura, de accesibilidad universal, señalética y todo eso, también invitar a hacer otras actividades que son posibles para personas que se van a desplazar mucho más lento, que tienen otros intereses y no necesariamente van a ir a correr, ¿cierto?, al parque, sino que van a tener otros intereses como observar naturaleza, más medioambiental. Gracias, Carolina. Oye, Rodrigo, tú siendo un amante de la ciudad, amante de los parques, digamos, hay una pregunta también de unas personas que nos hacen, que es como más personal en el caso tuyo. ¿Cuáles son, no diría que me diga, que nos preguntan cuál es como de los parques tuyos más queridos? No nos vamos a sentir si no dices el Parque Metropolitano, pero de esos lugares como, no sé, que te recuerdan tu infancia, que te conectan, ¿y por qué? Un poco nos preguntan, sobre todo con esa curiosidad de alguien que ha recorrido a pie parte importante de la ciudad. A ver, primero que todo, hay muchísimos
parques en Santiago que hay muchísimos parques en Santiago, cosa que Sí, a veces parece obvia, pero hay mucha gente que no sí, conoce muchos de esos parques porque no están en su comuna o en la comuna de al lado. O sea, el problema que tenemos los santiaguinos es que conocemos básicamente con suerte nuestra comuna. Entonces, si uno solamente se hace un recorrido a los parques del Parque Metropolitano, se va a quedar impresionado. O sea, si uno va a conocer el Parque Violeta Parra o el Parque Mapocho Poniente, los dos diseñados por Carlos Magner, son unas joyas de parque, y claro, lo que pasa es que están en comunas menos visibles, como qué sé yo, por ejemplo Cerro Navia, pero, pero hay parques de altísima calidad, hay parques como el que mencionaba Carolina, el Parque Bicentenario de la Infancia, diseñado por Elemental, la oficina de Alejandro Aravena, que es una maravilla de parque. Yo creo que no hay un mejor lugar para llevar a un niño de menos de 10 años en Santiago. O sea, es el lugar más entretenido para un niño de hasta 10 años, por sus casas en el árbol, por sus resbalines de hormigón, que son más de 60, por el ascensor, que no sé si se arregló, pero bueno, en fin, no vamos a estar pelando. no haga preguntas pero, difíciles. pero si tuviera que elegir un parque, porque el Parque Metropolitano está claro que es nuestro parque más importante, pero son 700 y tantas hectáreas. Entonces, si yo tuviera que elegir un solo parque, me quedo con el más antiguo, por respeto a la historia, que es la Quinta Normal. En la Quinta Normal se mezclan demasiadas cosas. Primero, Maravillosa el elección. paisajismo, que es alucinante, la cantidad de museos que hay adentro y afuera, ¿no es cierto? El Artequín antes estaba adentro, pues con la calle Portales quedó afuera, pero está el Museo de Historia Natural, está el Museo de Ferrocarriles y el Museo de Ciencia y Tecnología, que están bien complicados hoy día económicamente. Está la Biblioteca de Santiago, que yo apostaría que 9 de cada 10 santiaguinos no la conocen, y es una joya patrimonial y de contenido. Está el Museo de la Memoria, está Matucana 100, etcétera. Pero ese parque, que además tuvo una remodelación extraordinaria de la oficina de Teo Fernández hace unos 6, 7 años, quedó, o sea, es un parque antiquísimo que tiene todas las bondades de lo antiguo, y un parque nuevo en el sentido que está su mobiliario urbano, sus juegos de agua, que también pasan malos, pero son muy buenos en general cuando funcionan. Tiene una serie de aportes modernos fantásticos. Entonces, yo creo que tendría que elegir a la Quinta Normal, porque es como el Maravillosa. decano, digamos, de los parques. Y quería muy cortito agregarte un par de oportunidades más que me acordé después escuchando a Matías y a Carolina, y es que respecto de poder hacer más espacios públicos, está la ley de aportes al espacio público, que está por partir, debiera partir ahora, pero se está pidiendo atrasarlo un poco más por toda esta depresión en el mercado inmobiliario, pero la ley de aportes al espacio público va a ser una interesantísima oportunidad justamente para que los proyectos inmobiliarios privados tengan que entregar un monto que ese municipio pueda usar en la parte que estime que mejor corresponde. Por otra parte está todo este anuncio del MIMBU de hacer por fin un banco de suelo. Un banco de suelo, si uno solamente parte pensando en la cantidad de hectáreas del fisco que son potenciales para usar, del Serviu, de EFE, de qué sé yo, estamos hablando de más de 1000 hectáreas, donde se pueden hacer, por supuesto, viviendas sociales de integración, pero también espacios públicos como parques o plazas. Y finalmente, quería agregar que también hay un potencial interesante, que es la quinta fachada. Si, como Le Corbusier le llamaba en el fondo, ¿cierto?, a la parte de arriba de un edificio, la azotea. Si, por ejemplo, una ley exigiera que eso en un espacio público fuera, obligatorio, por ejemplo, no sé, uno imagina el Mall Plaza Vespucio o cualquier mall, imagínense que toda la quinta fachada de esos centros comerciales, que son gigantescos, fuera verde, fuera un parque para los habitantes de esa comuna. Yo creo que en las quintas fachadas también tenemos un potencial importante de hacer espacios públicos en el futuro. Cierro paréntesis. Muy bien, bueno, ya saben todos, Quinta Normal, el parque preferido de Rodrigo Gendelman. Después del Parque Metropolitano. Después del Parque Metropolitano. Oye, Rodrigo, y quería, para ir cerrando, en honor al tiempo también de ustedes, hacer una consulta, porque hemos hablado mucho, sobre todo de los aspectos más técnicos, de los aspectos financieros, hemos hablado de la necesidad también, Rodrigo plantea la necesidad del fondo de tener una autoridad mayor que también vea estas oportunidades. ¿Qué sienten ustedes con la cifra que nos planteaba Matías, en el fondo, de la falta de uso de estos espacios públicos? También es algo que yo al menos me lo pregunto muchísimo. ¿Qué nos falta? Nos falta que la gente los conozca. Bueno, en el caso de Rodrigo, tú has sido un gran promotor de poner estos lugares en el radar.
de la ciudad de que existen, de nombrarlos, de publicarlos. Pero ¿será solo eso? ¿Será que en nuestros parques en algunos casos tenemos que repensarlo? Muchos de los parques están pensados como más bien a la antigua, donde están pensados donde el público objetivo es quien quiere ir a caminar, a sentarse. Necesitamos más equipamiento deportivo. También tenemos muchas tensiones en los parques urbanos, en el fondo, de qué es lo que es prioritario. Es prioritario vincularse con la naturaleza, es prioritario hacer deporte. Muchas veces estos usos se conviven de muy buena manera, pero también se generan ciertas tensiones. Hay muchas veces que también la gente dice, pucha, que ganas de tener más eventos masivos en los parques. Eso también es complejo, sobre todo para las comunidades aledañas. Partiendo por, Rodrigo, en el caso tuyo, tú que has sido una persona que ha puesto estos temas, ¿qué sientes tú, digamos, como una persona que ha tratado de promocionar mucho los parques y has visitado muchos parques? ¿Crees que es una mezcla de todo lo anterior? ¿Por dónde partirías para tratar de que, como dices tú, tenemos muchos parques, pero si uno ve las cifras, yo también lo veo como director del parque, hay muchos parques que tenemos muy poquitas visitas, muy poquitas visitas? Contesta a Matías y después puedo comentar. Dale. Ya, pues. A ver, yo creo que sí, yo creo que hay un tema súper importante, y yo creo que de hecho el Parque Met ha estado, se nota que está mucho en eso, que cómo se activan estos lugares, porque uno puede tener infinitos parques de muy buena calidad, pero si no tienen una activación constante, si no, a mí como me gusta la palabra, que sean lugares vibrantes, que la gente que estén pasando cosas, que el fin de semana haya una clase de zumba, que haya no sé, una ciclorrecreovía que pase por el parque. Darle activación, darle programación a los parques, yo creo que es fundamental para también que la gente se empiece a apropiar. Entonces, quizás al principio se le tiene que dar más activación y después la gente va a empezar a ir porque ya le gustó el lugar. Pero creo que no sé, hay hartos casos internacionales donde efectivamente los parques tienen una administración que es una administración propositiva, que va generando ideas, que va incluyendo también a la comunidad u otros actores. Por ejemplo, puede haber no sé, el grupo de baile no sé qué, y que se junte todas las semanas, pero generar que hayan diversidad de actividades constantemente. Y no solamente el fin de semana, yo creo que en la semana los parques tienen una gran oportunidad de poder congregar a gente después del colegio, poder sumar quizás como cursos que se hagan, que sea un curso de botánica que se haga en los parques, darle también como estrujar al máximo las posibilidades sociales que tiene el parque, más que solamente quedarse con lo físico. Gracias, Matías. Yo creo que es un buen planteamiento. Yo creo que también con lo que nos está pasando en la pandemia, yo creo que es muy esperable, lo hemos conversado en otros foros, que muchas de las actividades que se desarrollaban al interior de los recintos, eventualmente, y entendiendo el espacio público como un espacio mucho más seguro, donde podemos tener más posibilidades de distanciamiento, se deban generar. O sea, nosotros también en el Parque Metropolitano estamos viendo formas de cómo el parque también se transforma en una buena escuela. Y lo hemos visto en el mural que mostraba Rodrigo ahí en la intervención artística, donde los papás vienen con sus niños y les muestran el mural y aprenden sobre la flora nativa. Así que sí, yo creo que ahí es re importante que atreverse más a activar estos espacios de forma entretenida y de forma significativa. Rodrigo, ¿cuál es tu opinión? Mira, un par de puntos. Por un lado está el desconocimiento de algunos parques, y por otra parte está la saturación del uso de ciertos parques que sus propios vecinos reclaman y dicen, por favor, déjennos tranquilo el parque. El mejor ejemplo, creo yo, es el Parque O'Higgins. Los vecinos han tenido que sufrir, los vecinos, yo no digo que estoy de acuerdo necesariamente en todo con ellos, pero han tenido que sufrir Lollapalooza año tras año, han tenido que sufrir la Fórmula E y una serie de cosas. Entonces, uno a veces trata de entender que por qué es eso, y principalmente tiene que ver con que la Municipalidad de Santiago no tiene suficiente financiamiento para hacerse cargo del Parque O'Higgins, del Parque Quinta Normal y del Cerro Santa Lucía, y por lo tanto necesita de alguna manera comercializar estos espacios. Entonces, primero yo creo que sería súper importante que los parques que tenemos tengan el suficiente financiamiento para poder cumplir su función original. Y yo probablemente estoy de acuerdo que no sé si el Parque O'Higgins es un lugar que debiera tener esa intensidad de uso, porque probablemente sin duda afecta a sus principales usuarios. Pero al mismo tiempo hay espacios gigantescos, tremendamente desaprovechados y desconocidos, como por ejemplo el Parque Brasil, que está en La Granja, que un pedazo de ese parque es el Museo Interactivo Mirador,
y ese pedazo está extraordinariamente bien, pero no sé, el 70-80% de ese otro del parque son básicamente canchas de fútbol, de tierra, sin acceso a ningún otro deporte, y donde una tremenda comuna básicamente no puede usarlo porque es un parque que es triste, no tiene casi verde, está muy mal diseñado, tiene juegos antiquísimos. Entonces, entiendo que hay un proyecto para reactivar el Parque Brasil, que ojalá también lo administre el día de mañana el Parque Metropolitano. Entonces, y finalmente, sí creo que es importante activar en algunos momentos para posicionar. Y aquí hubo una discusión en el Parque de la Familia, que es del Parque Met, ¿cierto? Y que antes tenía otro nombre. Se hizo un evento muy grande el verano, que fue este Fesiluz, que fue un festival de luces chinas que era espectacular. Mucha gente se enojó porque en el fondo significaba que el parque estaba cerrado en parte durante varios meses, pero al mismo tiempo significó que mucha gente fue por primera vez a conocer este parque y vino de muchas otras comunas. Entonces, de manera racional y sin un uso que sea realmente que prostituya, digamos, la función básica que tiene un parque, sí coincido, digamos, con Matías, de que ciertos eventos para promocionar ciertos parques bien pensados y en el espíritu de ese parque pueden permitirnos enterarnos de que existen algunos de estos parques en Santiago o en Chile, porque creo que la gran mayoría o no se conocen, muchos están en mal estado y algunos están sobre, digamos, utilizados. Gracias, Rodrigo. Sí, buenas noticias del Parque Brasil, y hay una primera etapa ejecutada del Ministerio de lo que tú decías de este borde, que lo que antes era un peladero, que decías tú, ya está ejecutado, y nosotros ya como Parque Metropolitano ya lo estamos manteniendo, y así se espera que las próximas etapas también sean parte de la mantención del Parque Metropolitano. Qué buena noticia. Carolina, sí, Carolina, vamos con usted para ir cerrando aquí la conversación. Bueno, mira, quisiera como agregar una idea a lo que ya comentaron, estoy súper de acuerdo, actividades súper bien pensadas y concretas para difundir, ¿cierto?, la presencia de un parque, pero también hay que reconocer que muchas de las actividades de los chilenos en la semana se concentran en el estudio y en el trabajo, y los datos muestran que las actividades de ocio, recreación ha ido en bajada, y que al menos actividades de recreación y ocio se han ido trasladando a los malls. Entonces, probablemente esos sean los grandes espacios de competencia para los parques, porque al menos yo visualizando datos de Twitter que vimos en la semana, los flujos de recreación se iban al mall y solo el fin de semana se iban al parque. A mi juicio me impresionó para mal, pero eso reflejaba la información. Entonces, la idea es que el parque no sea una isla, así como otros espacios logran integrarse a estas actividades, porque hasta antes de la pandemia, gran parte del día se te va estudiando y trabajando, probablemente post pandemia se va a reequilibrar esto de los horarios y las actividades, y quizás esta misma oportunidad del teletrabajo también te va a dar oportunidad a lo mejor de teletrabajar, quedarte un espacio y poder ir a un parque. Entonces, que el parque no sea una isla y vaya también mirando las actividades y los datos de movilidad, dónde está la población, y para eso los circuitos son súper relevantes. O sea, si los circuitos de tránsito van a ser importantes, porque hay muchas personas que usan los parques no para visitarlos, sino para llegar de un lugar a otro porque le parece más agradable. De hecho, yo mismo cuando salgo del campus Lo Contador a mi casa, me vengo por el Parque de las Esculturas, no me vengo por Avenida Providencia. Entonces eso es súper relevante, pero no todas las personas a lo mejor conocemos que transitando por ahí, caminando, puedo tener un trayecto igual en minutos, pero mucho más agradable. Así es. Carolina, concuerdo plenamente con tus comentarios. Con estos comentarios de Carolina estamos cerrando este segundo Foro Ciudadano. Queríamos agradecer esta conversación maravillosa sobre un tema tan importante, donde nuestros invitados nos han dado, yo creo que energía a todos los que creemos en este tema y estamos vinculados a esta temática. Agradecemos a Rodrigo, a Matías, a Carolina por su tiempo, las presentaciones, por el entusiasmo frente a este tema, y agradecemos a todas las personas que nos estuvieron siguiendo en este Foro Ciudadano. Les queremos contar que este no es el último, tenemos más, vamos a estar haciendo más Foros Ciudadanos una vez al mes con distintas temáticas, distintos invitados, como les decía al principio, no solamente para comentar temáticas que nos sirven a nosotros como servicio, como Parque Metropolitano de Santiago, sino que también cómo nosotros desde el Parque Metropolitano podemos influenciar y poder transmitir eso en las políticas públicas que se están
tocando sobre estos temas tan relevantes para nosotros. Los dejamos hasta aquí, que estén muy bien, que tengan todos una muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Un abrazo.